No total, consideradas todas as penas acima fixadas e a existência, como a maioria da turma reconheceu, do concurso material de delitos, concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, que determina a somatória das penas, fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção. La primera sentencia contra Jair Bolsonaro ha significado desde varios aspectos un golpe duro a la corriente política que le llevó a la presidencia en 2018 y luego a un devenir ultraconservador con rasgos fascistas para nada ajenos a la narrativa local de intentar exterminar al mal, el socialismo y el comunismo, supuestamente representado por el Partido de los Trabajadores y por el mismo presidente Lula da Silva. Esta sentencia de 27 años, dictada por el juez relator, se asienta en las pruebas concluyentes que muestran que desde 2021 un grupo liderado por Jair Bolsonaro intentó abolir el Estado democrático de derecho, restringir los poderes, en especial el judicial, y deponer el gobierno legítimamente constituido. Y lo determinante, todo eso junto y con una enorme violencia. El panorama está ampliamente demostrado, está comprobada la violencia y la grave amenaza. La organización documentó casi todas las fases de su empresa. Pero no hay que olvidar algo importante. Bolsonaro está actualmente bajo arresto domiciliario y esta sentencia en su contra constituye un fallo histórico, pues nunca antes un exmandatario brasileño había sido condenado por golpismo. Todo esto sin dejar de lado que el Supremo condenó además a 7 ex colaboradores del exmandatario por participar de la trama golpista. Por todo ello, no solo se trata de un asunto judicial y político discutido y procesado desde hace 2 años y medio, sino que también conlleva una discusión sobre la narrativa mediática que la acompaña, el rol de las élites empresariales y, por supuesto, el andamiaje que sostuvo varios años la guerra judicial, conocida como lawfare. Por supuesto, los condenados de ahora son los herederos de esa casta militar de las dictaduras brasileñas de los 60 y 70. Si alguien los quiere llamar como nueva derecha, se equivoca porque solo es nueva en ciertas formas, pero en el fondo son la misma casta con distinto vestuario. Y como decía nuestro colega Leandro Álvarez de Lorenzo a propósito de la victimización de la que ahora se acogen los golpistas, en Brasil esto puede significar una declaración de guerra santa contra la justicia entera, incluso contra la democracia. El intento de golpe en 2023 fue un primer aviso del músculo que tiene el neopentecostalismo mesiánico. Decíamos esto en el editorial de Diario Red a propósito de la condena a prisión de 27 años contra el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por golpismo. Una sentencia histórica que llega en un momento en el que es Donald Trump el que asume el mando de la extrema derecha brasileña en un acto de venganza por su aliado y pues parece estar dispuesto a todo con tal de revertir su destino. Hoy en La Base hablamos de los golpistas presos y de lo que va a seguir en Brasil. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. 27 años de prisión para Jair Bolsonaro, 3 votos de los jueces contra 1. Marco Teruggi, ¿qué pasa en Brasil? ¿Qué supone esta sentencia? Bueno, mucho para la historia de Brasil, donde hubo siempre más impunidad que otra cosa, para Bolsonaro, quienes armaron el intento de golpe, para la base social del bolsonarismo, para la democracia brasileña. Vamos a analizar todo y recordar bien qué fue lo que pasó aquel fatídico 8 de enero del 2023 para que no se nos olvide por qué van a ir presos Bolsonaro y su pandilla. Estefanía, ¿cómo lo cuentan los medios? Bueno, vamos a darnos un clavado en los medios de Brasil, cómo han ido más o menos justificando a Bolsonaro, medio que sí es golpista, es polarización, pero lo vamos a comparar sobre cómo han hablado de Lula en los últimos años y sobre su sentencia. Y también hoy vamos a contar con Eleonora Gosman, corresponsal argentina en Brasil. Antes estaba en Clarín y hoy está en Perfil. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Empecemos por refrescar la memoria. ¿Recuerdan estas imágenes que ven en pantalla?
reconstruyamos la escena. Era el 8 de enero del 2023 en Brasilia, capital de Brasil. Una turba de manifestantes, o mejor dicho, golpistas, tomaba los 3 poderes del Estado: el Palacio Presidencial, el Supremo Tribunal Federal y el Congreso de la Nación. Eran miles de personas, venidas de diferentes partes del país, con muchas banderas de Brasil, rompiendo puertas de edificios, oficinas, ingresando a salones, al grito de fraude o de Dios, patria, familia y libertad. Exigían entonces que los militares brasileños realizaran una intervención para anular el resultado de las elecciones del mes de octubre, cuando Luis Ignacio Lula da Silva le había ganado a Jair Mesías Bolsonaro 50.9% a 49.1%. O sea, en términos muy resumidos, instaban a los militares a que se sumaran al golpe de Estado que ellos mismos estaban intentando realizar en Brasilia. Los manifestantes o golpistas, no está de más señalarlo, eran partidarios de Bolsonaro, que para ese momento no estaba en Brasil, sino que había escapado a, como no, Florida, en Estados Unidos. Florida, ¿por qué será que cada vez que hay un intento de golpe en América Latina, pues tiene alguna conexión con Florida? Sigue, Marco, solo me llamaba la atención esa tendencia a que todos los caminos golpistas conduzcan a Florida. Volvamos entonces al 8 de enero del 2023 en Brasil. Ese día el golpe no prosperó y Lula, que había asumido exactamente una semana antes, el 1 de enero, continuó con su mandato presidencial que sigue hasta el día de hoy. Bueno, pues resulta que este jueves el Supremo Tribunal Federal de Brasil declaró culpable a Bolsonaro por el intento de golpe de Estado del 8 de enero del 2023, aunque en realidad lo declaró culpable por bastante más que eso, porque como dictaminó la máxima instancia del Poder Judicial de Brasil, ese 8 de enero fue en realidad solamente el acto final de una trama golpista mucho, pero mucho más grande. Escuchemos a Alexander de Moraes, juez del Supremo. O que se viu durante 4 anos do mandato foi a implementação de uma organização criminosa, tendo como líder o réu Jair Messias Bolsonaro, com o intuito de colocar em prática o plano de ruptura institucional com um golpe de Estado e o fim do Estado democrático de direito. Então, a culpabilidade é desfavorável. As circunstâncias do crime igualmente desfavorável, porque demonstram que os atos criminosos, golpistas e atentatórios das instituições republicanas resultaram de planejamento, organização, estruturação, financiamento e execução desse núcleo crucial da organização criminosa, do qual lidera Jair Messias Bolsonaro. Também é desfavorável, assim como a gravidade e intensidade amplamente desfavorável dos motivos para a prática delituosa. O sea que Bolsonaro lideraba una organización criminal que planificó una ruptura institucional para poner fin al Estado de Derecho en Brasil, y por esa razón el Supremo Tribunal Federal lo condenó a 27 años y 3 meses de prisión, convirtiendo a Bolsonaro en el primer presidente brasileño preso por golpe de Estado. Y la condena fue votada favorablemente por 4 de los 5 jueces que integran en una condena que además fue transmitida de forma abierta para quienes quisieran verla. Pero Marco, decías que en realidad el 8 de enero fue solo un acto final de esta trama de golpe, ¿no? Exactamente. De hecho, según la acusación de la Fiscalía y como fue ratificado por el Supremo, la trama del golpe de Estado empezó en realidad en junio del año 2021, o sea, 2 años y medio antes de aquel 8 de enero del 23. Fue entonces cuando Bolsonaro comenzó a cuestionar, no sé si recuerden, el sistema electoral brasileño, el mismo que le había dado a él mismo las elecciones presidenciales en el 18. Comenzó con el discurso contra las máquinas de votación electrónica, los ataques al propio Alexander de Moraes, hasta que en junio del 2022 Bolsonaro convocó una reunión con embajadores en el Palacio de la Alborada, donde volvió a cuestionar el sistema electoral. Y lo que siguió es bastante conocido. Bolsonaro perdió en la segunda vuelta contra Lula el 30 de octubre, no reconoció nunca el resultado, o sea, su propia derrota. Comenzaron entonces los bloqueos de carreteras por parte de los bolsonaristas, los acampes fuera de los cuarteles para pedir a los militares que desconocieran el resultado de las urnas e impidieran que Lula asumiera su victoria. Fueron casi 3 meses de escalada que llegó al 8 de enero de 2023, el punto más álgido del intento golpista. Y claro, Bolsonaro pensó que al estar escondido en Florida, pues no podría ser acusado por ser el autor de lo ocurrido ese día en Brasilia, así como de toda la trama que antecedió el asalto a los poderes del Estado, que decíamos comenzó en 2021.
Y es más, el plan incluyó incluso el intento de asesinato de Lula da Silva. Y antes de ir a la importancia de esta condena, que es histórica, así como a las reacciones de ambas partes, es importante señalar que, además de Bolsonaro, fueron condenados 7 personas más, entre las cuales varios militares. Tenemos, por ejemplo, al teniente Mauro Cid, que era mano derecha de Bolsonaro, el general Walter Braga Neto, que era entonces ministro de la Defensa y fue ex vicepresidente en la candidatura de Bolsonaro en el 22. Tenemos a Alexander Ramallén, que era director de la Agencia Brasileña de Inteligencia. Tenemos al general Augusto Heleno, quien era jefe de la Oficina de Seguridad Institucional, o el general Paulo Sergio Nogueira, entonces jefe del Estado Mayor. Tenientes, generales, jefes de inteligencia, seguridad institucional, defensa, una organización criminal liderada por un presidente, entonces, como acusó la Fiscalía y ratificó el Supremo Tribunal Federal. Grave de toda gravedad. Y decías, Marco, que el Supremo habló de la importancia de la condena, ¿no? Así es, escuchemos a Alexander de Moraes, que es el cuco total de los bolsonaristas. E eu reitero aqui que esse julgamento mostra e vai mostrar que não é o apaziguamento com golpe de Estado, com tentativa de abolir o Estado de Direito, que leva à pacificação. O que leva à pacificação é o devido processo legal, julgamento público e transparente como esse, com acompanhamento da sociedade e de toda a imprensa nacional e estrangeira e aplicação da Constituição e das leis. Isso leva a que as feridas sejam curadas, que a democracia fique mais forte e que nunca mais se repita uma tentativa de golpe de Estado ou a tentativa de abolição ao Estado democrático de direito. La importancia para la democracia que no exista impunidad ante un intento de golpe de Estado, en particular en un país como Brasil, donde a diferencia de Argentina, por ejemplo, no hubo justicia para quienes cometieron el último golpe de Estado. Un golpe que dio inicio a una dictadura que duró de 1964 a 1985, 19 años sin democracia. Y que costó, según la Comisión Nacional de la Verdad, al menos 434 muertos, al menos centenares de desaparecidos, como de hecho muestra la película Aún estoy aquí, que este año ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Bueno, ya vamos a volver, sobre el tema de la democracia en Brasil, pero antes veamos algunas reacciones que hubo ante la condena. ¿Por quiénes empezamos? Vamos a empezar por los bolsonaristas, que seguro andaban con banderas de Brasil, de Israel y pues unos cuantos evangélicos. Adelante con las imágenes. Falou diante das 5 acusações: Bolsonaro é inocente. Os outros, com a mesma prova contra Bolsonaro, condenaram Bolsonaro. Então, o povo brasileiro, a nação internacional entende: Bolsonaro é inocente. Bolsonaro não cometeu crime algum. Não tem prova que coloque culpa alguma em Bolsonaro. Então, nós aqui estamos sim pedindo anistia já por presidente que foi condenado sem prova alguma contra ele. Então, isto é absurdo. La señora que escuchábamos se refería al juez Luis Fux, el único de los 5 magistrados que votó contra la condena de Bolsonaro y pidió la anulación del proceso y la absolución del expresidente. En cuanto al Evangelio, ahí veíamos a una señora leyéndolo, y sobre banderas estaba no solo la de Israel, sino también la de Estados Unidos, como en todas las manifestaciones de los bolsonaristas. Bueno, vayamos ahora con las reacciones del otro lado, quienes festejaron. É momento de alegria, de satisfação, de justiça sendo cumprida no Brasil e que a nossa Constituição ela prevalece acima de qualquer autoridade. Mas o amor vai vencer o ódio. Apesar do Bolsonaro estar indo para a prisão em nome de Deus, mas a gente tem uma luta grande pela frente para defender a nossa democracia. Temos que lutar arduamente todos os dias, porque a batalha ainda vai ser grande. La batalla va a ser grande para cuidar la democracia brasileña, que con la condena a Bolsonaro y 7 golpistas más envió un mensaje importante sobre el hecho de que puede romperse el hilo constitucional con impunidad, al menos en este caso, porque es bueno recordar que si Bolsonaro llegó a ser presidente es porque de hecho se rompió el hilo constitucional en 2016 con el impeachment a Dilma Rousseff y luego en 2018 con el encarcelamiento injusto de Lula por 580 días. No hubiera existido
investido Bolsonaro presidente sin esos dos hechos anteriores. En realidad, la condena a Bolsonaro parece por momentos la decisión de volver a encerrar al monstruo político que hicieron emerger a partir del golpe del 16 y la prisión del 18. Un monstruo que se salió de control. Por eso muchos de la política de derecha o del campo empresarial y mediático le soltaron la mano. Pero quien nunca le soltó la mano fue su socio, Donald Trump. El presidente de Estados Unidos le impuso 50% de aranceles a las importaciones procedentes de Brasil por defender a Bolsonaro y puso sanciones a de Moraes. Y claro, como era de esperarse, hubo reacciones desde Washington ante la condena, en particular del secretario de Estado, nuestro favorito, Marco Rubio, que habló del encarcelamiento injusto de Bolsonaro y amenazó con responder en consecuencia a esta casa de brujas. Y hubo respuestas desde Brasil, desde la Cancillería del Palacio Itamaraty, que defendió la independencia de poderes y el funcionamiento de las instituciones, hasta el propio Lula. Pero antes de ir a la respuesta del presidente, escuchemos lo que le dijo la gente desde Brasil a Donald Trump. Mensagem de soberania mesmo, que o Brasil é país soberano, independente e tem processo democrático forte e consistente. A mensagem que eu mando para o Trump é que a democracia brasileira vai muito bem, obrigada, e é muito melhor, muito mais sólida que a democracia americana. Vai se meter na sua casa, meu amigo, que aqui não. Aqui tem dono, é brasileiro. E nós somos verdadeiros nacionalistas, não somos nacionalistas de Araque, com a bandeira dos Estados Unidos estendida na Avenida Paulista. Vai se ferrar. La democracia brasileña es más sólida que la de Estados Unidos. Y sí, tiene razón. Y Lula, como decías, Marco, le envió un mensaje a Donald Trump a través de un artículo de opinión publicado en el New York Times titulado "La democracia y la soberanía brasileñas no son negociables". Allí Lula primero plantea que los aranceles que impuso Estados Unidos a Brasil no tienen fundamento económico, sino que son puramente por razones políticas, que esos aranceles son únicamente para buscar la impunidad del expresidente Jair Bolsonaro. Que está orgulloso de la decisión tomada por el Tribunal Supremo Federal, que salvaguardó el Estado de Derecho democrático y que sigue abierto a negociar cualquier cosa que pueda traer beneficios mutuos, pero la democracia y la soberanía de Brasil no están en juego. ¿Lo escuchará Trump? Difícil, la verdad, en vista de cómo se mueve el presidente de Estados Unidos en su dinámica geopolítica de amenazas, chantajes y más amenazas. Pero la posición del gobierno de Brasil queda por escrito, con apertura al diálogo entre pares, algo que Trump tampoco conoce. La pregunta es, sin embargo, ¿qué pasa dentro de la sociedad brasileña respecto a la condena? Según una encuesta realizada por Datafolia en 113 ciudades con 2.000 personas, el 50% de la población apoya la detención de Bolsonaro, mientras que el 43% se opone. Los números empeoran para quienes defienden que Bolsonaro no debe ir preso si uno ve la evolución en los meses. Sin embargo, así como puede verse el vaso medio lleno, con la mayoría a favor de que vaya preso, también puede verse medio vacío. Una parte sustancial de la población todavía defiende a Bolsonaro, lo cual nos lleva al tema final. ¿Preso Bolsonaro? ¿Se acaba el bolsonarismo como movimiento? La respuesta parece ser que no, aunque habrá que ver cómo se resuelve la disputa entre quienes buscarán ahora liderar ese campo político. Por lo pronto, Bolsonaro y sus golpistas fueron condenados. Una buena noticia para la democracia de Brasil y un mensaje para los que piensan en emular su camino en América Latina. Gracias, Marco. Você ter convergências de ideias, certas ideologias ali e aqui que divergem é uma coisa. Agora, o esgoto que se abriu de violência, coisas anticonstitucionais, violência contra minorias, isso foi muito grave. Então precisou morrer mais de 700 mil pessoas por causa de negligência desse ex-presidente. Precisou vários crimes de corrupção para se chegar a essa investigação e esse julgamento, mas já é um ponto positivo na história da democracia, não só do Brasil, da América Latina e do mundo. Un hecho positivo en la historia de América Latina. A ver cómo lo cuentan los medios. Bueno, vamos arriba, Bo. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. El día que se anunció la sentencia de Bolsonaro, el periódico Folha de São Paulo publicó una editorial titulada "La condena de Bolsonaro fue justa, pero la pena es exagerada". Y dice, es difícil explicar a la población por qué el Tribunal Supremo dictó 27 años y 3 meses de prisión al expresidente, una sentencia mayor
que muchas aplicadas a los homicidas. ¿Qué es peor, atentar contra la democracia o cometer un homicidio? Peor es hacer una comparación como esta en el editorial de un periódico de circulación nacional en Brasil, uno de los más grandes, bastante leído y bastante serio también, ¿no? Bolsonaro o no será homicida. Intentó sí matar la democracia brasileña, un sistema que protege los derechos de 215 millones de ciudadanos, nada menos. De hecho, Marcos, según la investigación, también intentó matar a Lula, no lo olvidemos. Esta comparación entre un intento de golpe de Estado y homicidios comunes constituyen una falacia categórica fundamental que minimiza la gravedad de atacar a la democracia misma. Pero no es todo, porque continúa. El exceso de castigo aún puede ser revisado. El tribunal debería permitir que la detención de Bolsonaro, cuya salud está debilitada, sea domiciliaria. Según Folia, argumenta que la condena fue justa y legítima, pero critica los excesos en el tamaño de las penas, sugiriendo incluso prisión domiciliaria para Bolsonaro por su estado de salud fragilizado. Marco, traduce esto a un lenguaje más coloquial, por favor. Che, pobre Bolsonaro, denle prisión domiciliaria, tampoco sean tan abusivos. Es malo, pero... Es malo, el pobre ancianito está enfermito. Es decir, que si el periódico cuestiona la sentencia, sugiere cómo debería llevar su condena, entonces muy de acuerdo con el Tribunal Supremo no está, pero bueno, pretende quedar bien diciendo todo bien con la condena, respetemos las instituciones. ¿Cuánta empatía del periódico que se preocupa por un adulto mayor? Sí, muy empático. Gran contraste con su línea de hace años. Resulta que el periódico que hoy lamenta la pena exagerada de Bolsonaro es el mismo que, según investigaciones, colaboró materialmente con la dictadura militar, tanto así que supuestamente prestaba vehículos del periódico para operaciones de tortura y muerte. Y además, el dueño de Folia de ese entonces es señalado por haber contribuido con dinero a la organización que conspiró para el golpe del 64, del cual hablábamos hace un ratito. Y si no recuerdo mal, es el que defendió también con vehemencia el encarcelamiento de Luis Ignacio Lula da Silva sin jamás cuestionar la proporcionalidad de su condena. Todas esas cosas, y en el editorial titulado, vamos a hablar de lo que dijeron de Lula, el ocaso de Lula, el 8 de febrero del 2019, Folia declaró que, sin embargo, resultan ridículas las tesis que le atribuyen la triste caída a una mera persecución política del expresidente, o sea, dudando. El periódico, que hoy se preocupa por penas desproporcionadas, nunca cuestionó que Lula recibiera 9.5 años de prisión por un departamento en Guarujá. Incluso el periódico fue uno de los miembros más entusiastas del club de fans del ex juez Sergio Moro, el entonces ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, que encabezó una persecución política contra el expresidente Lula da Silva a través de la operación Lava Jato. ¿Lo recuerdas, no, Marco? Sí, su cobertura fue acrítica de las operaciones espectaculares y defendiendo consistentemente las acciones de Sergio Moro, incluso cuando violaban garantías procesales, digamos que básicas. Incluso hasta llegó a publicar información sobre supuestas reuniones de Lula da Silva con la Junta Directiva de Petrobras sin revisar las agendas o la veracidad de la información. Entonces, ¿este medio es el que está hoy preocupado por la proporcionalidad de la pena? Pues así las cosas, y parece que este doble rasero editorial es un patrón histórico de 61 años del periódico. La marca de la casa, empatía con los golpistas. Desde 1964 hasta 2025, la marca de la casa es la defensa corporativa de un orden político del cual el periódico ha sido beneficiario durante 6 décadas, nada menos. Otro medio de Brasil que publicó un editorial para expresar su preocupación porque están preocupados es Estado, que su editorial publicada hace una semana ante la sentencia, pues juega al centro, a dos bandos, vamos a decir, y dice asimismo salvaguardar la autoridad del Supremo Tribunal Federal implica avalar sin reservas las decisiones de Moraes que contradicen la propia jurisprudencia del tribunal y peor aún socavan los derechos y garantías individuales garantizados por la misma Constitución que el Tribunal Superior tiene el deber de defender. Pero dice esta editorial, esta escalada de radicalización no es el destino. Del mismo modo, no puede tolerarse una especie de arbitrariedad judicial en nombre de la lucha contra los enemigos de la democracia. O sea que mientras juega al ni Bolsonaro ni tribunal, sino que mi equipo es Brasil, minimiza el fallo histórico y cuestiona la sentencia y de paso equipara al tribunal con el bolsonarismo. Suena ni feminismo, ni machismo, humanismo, pero compara una sentencia judicial con un complot golpista, básicamente. Tal cual, Ina, porque el nombre de esta editorial es
debemos detener la marcha de la locura, y la entradilla dice: ni el golpe de Estado de Bolsonaro ni los abusos judiciales del Tribunal Supremo pueden normalizarse. Brasil necesita la serenidad de sus autoridades en este momento crítico para escapar del ciclo de la radicalización. Falsas equivalencias morales disfrazadas de moderación editorial que terminan minimizando el caso de Bolsonaro. Y hablando de equivalencias, vamos a un medio de Argentina, La Nación, ¿lo conoces, Marco? El 24 de agosto del 2022 publicaron: Lula condenado, preso y liberado. ¿Cómo fue el proceso judicial en Brasil con el que se compara a Cristina Kirchner por la acusación en causa vialidad? No importa lo que sea, para La Nación y Clarín todos los caminos conducen a Cristina. Todos los caminos conducen ahí. Hasta el caso de un expresidente de otro país con otro sistema de justicia, con un caso que no se vincula a Cristina, pues para La Nación ahí llega, ¿no? Y si al titular les pareció forzado, porque lo era, les cuento que la nota dice: en la primera y más emblemática condena de Moro, ratifica y con una pena amplificada por una corte revisora en el 2018. Ay, wow, qué emblemática esta condena para el gobierno de Bolsonaro, ¿no, Marco? En La Nación estaban tan emocionados con la emblemática condena que olvidaron informar que Moro condenó a Lula a 9.5 años en abril del 2018 y el 1 de noviembre del 18 se unió al gobierno de Bolsonaro como ministro de Justicia, en parcialidad total y absoluta. ¿Y cómo fue la nota sobre la sentencia de Bolsonaro? Imagino que más emblemática, ya que es un hito, ¿no?, en la justicia brasileña. Bueno, juguemos a imaginarnos, porque el titular dice: la Corte Suprema de Brasil condenó a Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe. Y dice: líder de ultraderecha de Brasil, acusado de haber liderado una organización criminal armada para aferrarse al poder tras perder la elección en el 2022 contra Lula. Ser golpista es del pasado, la moda ahora es aferrarse al poder. Mejor ya no hay que decir golpista, que no es lo mismo, pero es igual. ¿Y entonces no hubo menciones sobre la condena emblemática? No, pero La Nación no se perdió la oportunidad de decir: la sociedad brasileña polarizada se mostró dividida entre quienes consideran el juicio un ejercicio de defensa de la democracia y quienes sugieren motivaciones partidistas. Claro, porque ¿qué más da a la investigación el intento de imitar el asalto al Capitolio si se sospechan motivaciones partidistas? Pues ya está. Y por esta pequeña nota al pie que les mencionaba, se va colando la duda sobre la legitimidad de la sentencia, duda que jamás expresaron cuando se trataba de Lula. Y esto de cuasi exculpar a Bolsonaro no solo pasó en Brasil. En El Financiero se publicó este artículo: Bolsonaro es víctima de sus propios errores. El artículo fue escrito por Juan Pablo Espineto, amigo de este espacio, y dice textualmente: y para ser justos, hay que decir que la Corte Suprema del país se ha extralimitado en repetidas ocasiones, tomando varias decisiones controvertidas en los últimos años que han vulnerado el debido proceso o han superado una censura flagrante. Todo ello en nombre de la defensa de la democracia. Y en el artículo se hace una pregunta ingenua: ¿cómo es posible que un líder que obtuvo más de 58 millones de votos y perdió las elecciones por un margen muy estrecho haya terminado enfrentándose a la cárcel en lugar de saborear la perspectiva de un regreso a la política? El autor nos describe a Bolsonaro como una víctima de sus decisiones estratégicas erróneas en lugar de como un perpetuador del golpe, que es lo que es. Y Espineto escribe: la difícil situación de Bolsonaro se debe menos a sus poderosos enemigos que a sus propias decisiones estratégicas erróneas. Che, no sé, pero me parece que claramente Espineto está minimizando la gravedad del intento de derrocar la democracia. O sea, un error estratégico no es. Es un señor que perdió las elecciones y dijo: yo no reconozco mi derrota, voy a hacer un plan para matar a Lula y quedarme en el poder político. Eso no es un error estratégico, es un golpe. O sea, no es que Bolsonaro sea un golpista, es que calculó mal, se equivocó en sus cálculos. La pregunta sería: ¿qué habría pasado si hubiera calculado bien, no? Hay que preguntarle al autor. Y no faltó quien señaló a Bolsonaro de ser víctima, como decíamos al principio, de lawfare. El Wall Street Journal publicó una columna de opinión titulada "El método brasileño de lawfare alcanza a Bolsonaro", firmada por Mary O'Grady, cuya trayectoria merece un escrutinio detallado para entender el sesgo sistemático de su cobertura. Y en un evidente ejercicio de omisión selectiva, O'Grady describe al Supremo Tribunal Federal de Brasil como sesgado y de cometer lawfare sin mencionar una sola vez una de las pruebas concretas sobre el caso. Pero solo para que vean, como decimos en México, de qué
el lado más caleiguana, O'Grady es autora de grandes columnas como el atractivo del camarada Mamdani. Dice que respeta las diferencias. Sus declaraciones radicales indican lo contrario. Llamarle camarada a un demócrata es como llamarle comunista a CNN, insistimos. El declive de Brasil y América Latina. La democracia y una política económica sólida están en declive y Lula está liderando el camino. Sí, publicada cuando ganó Lula. Una más, nomás para que vean. Elon Musk lucha por la libertad de expresión en Brasil. Camarada Musk, democracia en declive, suena a una bolsonarista de manual y O'Grady ha construido una narrativa donde sistemáticamente el gobierno democráticamente electo es el atacante de la democracia, mientras que el expresidente que literalmente intentó un golpe es una víctima. Es una inversión orwelliana donde los golpistas son demócratas y los demócratas son dictadores. ¿Contrapeso editorial o propaganda? Entonces, si comparamos notas y titulares de medios, queda expuesto el sesgo sistemático que favorece a Bolsonaro sobre Lula, tratando la supuesta corrupción personal de un político del que han sido antagónicos ideológicamente con más dureza que el intento documentado de un político de derecha de derrocar a la democracia. Esta cobertura mediática, más allá de los intereses escondidos y políticos disfrazados de preferencias ideológicas, pretende que no veamos el objetivo final, que es el de normalizar los ataques a la democracia cuando vienen de la derecha, básicamente. Eu estou aqui para homenagear o meu presidente, meu verdadeiro presidente é Bolsonaro. Porque eu não acredito que esse homem tenha perdido as eleições. E ele tem todo o meu respeito, porque ele é um homem digno, um homem de respeito, um homem que deu exemplo durante 4 anos como se governar um país. E fez tudo certo, não existe. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Hizo todo bien, no hay delito, dice la señora bolsonarista. Bueno, vamos a ver. Brindamos primero con caipirinha al ritmo de una samba porque Jair Mesías Bolsonaro haya sido condenado a 27 años de prisión por atacar a la democracia. Algunas veces, pocas, el Poder Judicial honra su nombre y hace una cosa muy, pero muy rara, que se llama justicia. Ya que el Tribunal Supremo de Brasil está inspirado, aprovechamos la oportunidad para acercarle algunas ideas más. ¿Qué otros posibles crímenes cometió Bolsonaro en su paso por la presidencia de Brasil? ¿Qué otros motivos acumula en su currículum para que el Poder Judicial ponga por ahí su miradita? Como los motivos son tantos, no es sencillo establecer un ranking, pero vamos a intentarlo en este espacio. En primer lugar, ubicamos al aceleramiento en la deforestación del Amazonas. ¿Por qué? Bueno, bien pudiera ser considerado como un atentado contra la vida en el planeta. El Amazonas ocupa un lugar central en la posibilidad de mitigar el impacto del cambio climático. Si la deforestación avanza y se acelera, los objetivos que se plantean las COP, las cumbres sobre cambio climático convocadas por la ONU, estarían condenadas al fracaso. La cuenca del Amazonas cumple una función vital en la estabilización del clima global y aporta humedad a toda Sudamérica. La progresiva destrucción de ese ecosistema desestabiliza el régimen de lluvias de todo el subcontinente y agudiza los extremos, regiones donde se producen grandes sequías y otras que parecen inundaciones devastadoras, como por ejemplo el mismo Brasil. Durante la presidencia de Jair Bolsonaro, la deforestación del Amazonas se aceleró un 75% en los años previos. Entre el 2010 y el 2018, la deforestación avanzó un promedio de 6.500 kilómetros cuadrados por año. En los 4 años de la presidencia de Bolsonaro, esa cifra alcanzó casi 11.400 kilómetros cuadrados de promedio. En solo 4 años se deforestó una superficie equivalente a Dinamarca, nada menos. Después del final de la presidencia de Bolsonaro, con el retorno de Lula a Plan Alto, la deforestación continúa su avance, pero disminuyó la velocidad de manera significativa. Cayó 42%. La alianza de poder que llevó a Bolsonaro a la presidencia se resume en las 3 B: Biblia, bala y buey. La expresión fue acuñada por Erika Cocay, una diputada del Partido de los Trabajadores, para referirse al sector más conservador. La Biblia hace referencia a las iglesias evangélicas, bala se refiere a su alianza con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, pero también a quienes pregonan en favor de la aportación libre de armas. El buey simboliza a los terratenientes
terratenientes, un sector que hasta el día de hoy constituye uno de los pilares de la ultraderecha en Brasil. Alentar la deforestación del Amazonas fue la forma en que Bolsonaro honró su alianza con los terratenientes, al módico precio de seguir atacando el ecosistema y empeorar las condiciones climáticas del planeta. Los estados de Mato Grosso y Pará son los que padecen la deforestación de manera más aguda. En Mato Grosso predomina el cultivo de soja, algodón y ganado. Por su parte, en el estado de Pará, además de los cultivos y la ganadería, tiene incidencia la minería ilegal, en particular para la explotación de oro. ¿Cómo hizo Bolsonaro para acelerar la deforestación? Bueno, disminuyó los controles por parte del Estado y redujo las multas que se aplican a los desmontes. Todo recubierto con un discurso que ensucia la palabra libertad para reducir la libertad de mercado y que es capaz de sacrificar la vida en el planeta en el altar de la propiedad privada. Desde la década de los 70 hasta la actualidad, el Amazonas perdió 20% de su superficie, 800,000 kilómetros de selva que fueron devastadas, y esta cifra equivale, agárrense de la silla, a deforestar una superficie similar a la de toda Venezuela. El resultado del irracionalismo aplicado como forma de gobierno en el quinto país más extenso del planeta fueron más de 4.000 millones de toneladas de CO2 vertidas en la atmósfera. Casi 9.000 millones de seres humanos que habitamos el planeta respiramos un aire más contaminado gracias a Jair Bolsonaro y su alianza con los terratenientes. Me pregunto, ¿no es un motivo suficiente para que la justicia ponga un ojito allí? Poco liberal y poca republicana tu propuesta, compañera. ¿Qué más tenemos en el ranking de lo que hizo Jair Mesías Bolsonaro? Bolsonaro cree en la religión católica, pero también puede hacerse evangélico si eso le trae algún beneficio. Simpatiza con los judíos ortodoxos porque, al igual que él, son muy reaccionarios y cree en los poderes sanadores que tienen las aguas del río Jordán, como ven. Pero hay cosas en las que Bolsonaro es escéptico. Niega el cambio climático, como ya vimos, y tampoco cree en las vacunas. Y para mí la Tierra no es ni redonda ni es plana, es triangular. ¿En qué se basa la creencia de un mundo triangular? En nada y ya, ¿no? O sea, de nada. Lo cree ese punto. Y así es como gobernó Bolsonaro, con sus creencias, muchas de ellas extravagantes, en la mano. Durante la pandemia de COVID-19, Bolsonaro creía que era una gripezinha y que las vacunas formaban parte de un complot. La creencia de su presidente le costó al pueblo de Brasil ubicarse en el segundo puesto en el ranking mundial de fallecidos por COVID. Murieron 700,000 personas. En el número de víctimas, Brasil solo fue superado por Estados Unidos, que en aquel entonces era gobernado por otro fervoroso creyente, Donald Trump. Lamento as mortes, mas nós temos que viver. Lamento las muertes, pero hay que vivir. Durante la pandemia, Bolsonaro repitió provocaciones. Se mostraba en público, no usaba mascarilla y contradijo a sus propios ministros de salud, quienes apoyaban el aislamiento social. Como no podía ser de otra manera, Bolsonaro se contagió de COVID en julio de 2020 y aprovechó el momento para hacer campaña a favor del tratamiento con hidroxicloroquina. Apareció en una foto con una caja de cloroquina para ñandúes. Esta política, impulsada desde la cabeza del Estado, condujo al colapso de los hospitales en la ciudad de Manaus durante el mes de enero del 25. El colapso se repitió luego en otras ciudades y estados. A Bolsonaro le sirvió para obtener el reconocimiento de la ONU, no, la Organización Mundial de la Salud tampoco. Recibió el premio IG Nobel, una parodia de los premios Nobel que se realiza en Estados Unidos. También lo recibió su amigo, cómo no, el inefable Donald Trump. Y este año se viene el IG Nobel de Economía para Javier Milei, evidentemente. Destacamos estos dos casos, la deforestación y el COVID, por las implicaciones y el costo que tuvieron estas políticas en la salud, la vida y el ecosistema. Sin embargo, a lo largo de su carrera política, Bolsonaro acumuló decenas de disparates, algunos de ellos judicializables. En 2011, en una entrevista consultado sobre qué haría si su hijo se enamorase de una mujer negra, respondió que, abro comillas, no corre ese riesgo porque sus hijos fueron muy bien educados. Casillero del racismo, colocamos un tilde. En otra aparición señaló que tuvo 4 hijos de género masculino, pero que en el quinto le tocó una debilidad y vino una mujer. Misoginia, adentro. Un clásico de Bolsonaro es la homosexualidad. Una de sus declaraciones más disparatadas en este tema fue cuando dijo que la mayoría de los homosexuales son asesinados por sus respectivos cafetones en horarios en que el ciudadano de bien ya está dormido. Homofobia, palomita.
Durante un debate en la Cámara de Diputados, le dijo la diputada María de Rosario que no la violaría, ya que ella no lo merece, insinuando que no era lo suficientemente bonita. Misoginia va con doble check. A los pueblos originarios los calificó como indios hediondos, no educados y no hablantes de nuestra lengua. Racismo también adentro. En una entrevista en el año 2015 dijo que era injusto que hombres y mujeres tuvieran el mismo salario, ya que las mujeres quedamos embarazadas y perjudicamos la productividad del empresario. Pobres empresarios, jodidas por nosotras las mujeres. Misoginia, triple check. Respecto a la población afro, declaró: yo estuve en un quilombo, el afrodescendiente más ligero ahí pesaba 7 arrobas, no hacen nada, creo que ni para procreadores sirven, racismo, triple check. Y la lista podría seguir, pero nos vamos con un triple empate entre racismo y misoginia. Además de atacar a la democracia, Jair Mesías Bolsonaro, un cavernícola suelto en el siglo XXI, ataca a muchos más: la dignidad humana, las mujeres, los negros, los pueblos originarios. Su gobierno y sus creencias, las políticas que aplicó frente a la pandemia de COVID, le costaron la vida a miles de brasileños de origen humilde. Durante su presidencia, el Amazonas sufrió un daño irreparable con miles de incendios intencionales a manos de terratenientes que actúan como señores feudales. La democracia obtuvo justicia. Bueno sería que la justicia llegue también para todos aquellos que no han tenido tanta suerte. Jair Messias Bolsonaro, pela prática desses crimes, liderar organização criminosa, esta é a acusação feita, o eixo diferencial de ser o líder da organização. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado. Em nenhum lugar do mundo, e menos ainda aqui, não se tem imunidade absoluta contra o vírus do autoritarismo, que se insinua insidioso, destilando seu veneno a contaminar liberdades e direitos humanos. Y hoy nos acompaña en la base Leonora Gozman, periodista argentina, histórica corresponsal argentina en Brasil, antes en Clarín, ahora en Perfil. Leonora, muchísimas gracias por sumarse a la base. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Eleonora, ¿qué se vive en estos momentos en Brasil con esta histórica sentencia? ¿Qué reacciones ha generado? ¿Cómo es el ambiente ahora mismo? Mira, el ambiente popular, yo te diría que lejos de haber bajado, Lula subió en popularidad, lo demuestran las encuestas, lo que indica que la acción, sobre todo de Trump, en favor de Donald Trump, ¿no? En favor de Bolsonaro, lo que produjo fue un efecto contrario al que se buscaba. O sea, si ellos pretendían que con las presiones de Trump la cosa podía modificarse a favor de Bolsonaro, fue todo lo contrario, se modificó a favor de Lula, porque el pueblo reaccionó ante lo que veía como un atentado a la nacionalidad contra ellos son brasileños y lo veían como un atentado contra Brasil, ¿no? Eso con respecto a lo popular. Pero respecto a lo político, la historia puede ser un poquito más complicada, aunque tampoco se cree que vaya a tener mucho resultado, tanta complicación, ¿no? El bolsonarismo quiere en este momento reaccionar y lo hace a través de lo va a hacer a través de dos métodos. Por un lado, insistir en las presiones de Trump, y por el otro lado, también al mismo tiempo, hacer ¿cómo les puedo decir? Hacer un frente parlamentario para que el Parlamento vote una ley de amnistía general y total. Esta es, digamos, la síntesis de lo que viene ocurriendo hasta ahora. Eleonora, gusto en saludarte y agarraría un poco el hilo de lo que nos estabas comentando hace un rato. ¿Se puede esperar ahora una mayor articulación de la extrema derecha, que además pues goza del apoyo de Trump? ¿Y en qué puede llegar a manifestar su descontento en este momento? Bueno, mira, les doy una noticia que es realmente muy desagradable, ¿eh? Y muestra lo que es un presidente casi dictatorial, ¿no? Por no decir que viola todas las normas habidas y por haber en el mundo. A una semana del debate en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que será la próxima semana, creo,
por orden de Donald Trump, no le están dando las visas a la delegación brasileña a la Asamblea de las Naciones Unidas. Ustedes saben que la ubicación de las Naciones Unidas en Nueva York es un hecho que fue un acuerdo, pero el acuerdo también era que los presidentes de donde fueran ingresaban a Estados Unidos para participar de esa reunión. Hasta ahora parece que el único que tiene confirmado que va a recibir la visa es Lula, pero están los diplomáticos que no la han recibido. Y esto realmente es una manera de decirle a Lula, mirá cómo te tenemos, ¿no? Me parece que esto es un elemento muy, muy gráfico y además demuestra hasta dónde le llega la democracia a Estados Unidos, ¿no? Muy democráticos, pero, ¿no? Esta es la impresión que a mí me causa. Eleonora, gracias por estar acá en la base. Bien se sabe, una cosa es Bolsonaro, otra cosa el bolsonarismo como movimiento político, como serie de ideas, fuerza. ¿Qué pasa con el bolsonarismo ahora que Bolsonaro va a terminar preso? Lo pienso tanto en términos de bolsonarismo como movimiento, pero también una disputa seguramente por quién va a quedar al frente de cara a las elecciones de esa corriente, ese espacio político. Bueno, todavía no hay candidato y eso que, digamos, a esta altura normalmente habría candidato del bolsonarismo, porque Bolsonaro todavía tiene o guarda una expectativa de que finalmente Estados Unidos logre, es así, así como lo cuento, de que Estados Unidos logre presionar de tal manera a Brasil que lo liberen y además le den la posibilidad de participar en las elecciones. Desde luego que nada de esto va a ocurrir. La verdad es que no va a ocurrir. Más de lo que está presionando Estados Unidos no puede. Por otro lado, la Corte Suprema fue tajante, taxativa en su condena. Dijo claramente que había no solo un intento de golpe de Estado que no se concretó por diversas razones, sino que además preveían en ese intento el asesinato de Lula da Silva y de su vicepresidente, como también del presidente de la Corte. Entonces, bueno, esto desde luego no cayó bien en el bolsonarismo. Les voy a ser muy sincera, hay una parte de ese bolsonarismo menos violento que empieza como a tomar cierta distancia. Porque es complicado, digamos, uno tiene un límite en política, ¿no? Sobre todo cuando se vive en democracia, por más que sea una democracia imperfecta, etcétera, etcétera. Pero la sola palabra democracia implica que tenés límites, que hay límites. Entonces, habría un sucesor, el problema es que Bolsonaro no lo quiere. El sucesor sería el gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas. Es el único político que podría eventualmente llegar a competir con Lula con alguna chance de ganar, no, pero chances por lo menos de no perder por tanto. ¿Se entiende? Uh-huh. Tarcísio de Freitas es un personaje en cierto modo siniestro. ¿Por qué? Porque él es un político de derecha racional, no es ningún fantoche en ese sentido, pero está tratando de volverse fantoche. Es como decir, lo fantoche gana público. Entonces, él quiere acercarse al bolsonarismo y a Bolsonaro por ese lado, imitando, digamos, la fantochada, las tonterías. Ustedes supieron que se hizo una manifestación en San Pablo por el tema de la amnistía y que llevaban una bandera americana desplegada. Bueno, fue un hecho así muy, muy llamativo, ¿no? ¿Por qué una bandera americana? Metió mucho la pata en ese sentido, ¿no? O sea que fue como muy demasiado lejos y a la gente no le cayó bien eso, para nada, para nada.
Eleonora, una última pregunta de nuestra parte. Antes de esta condena ha habido condenas a otros presidentes, incluyendo el propio Lula da Silva o Cristina Kirchner en Argentina. Los que conocemos más o menos estos casos sabemos de las diferencias que tienen con este caso, el de Bolsonaro, pero ¿qué le respondería a quien le diga que no hay diferencias y que esto también es un tipo de lawfare, pero bueno, contra la derecha, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Por qué no son casos comparables? Porque ahora mismo esto de la persecución política es uno de los argumentos y una de las teorías sobre la que se sostiene también Donald Trump. Claro, sí, Donald Trump dice que le hacen a Bolsonaro lo mismo que le hicieron a él, ¿no? Así que bueno, lo dijo públicamente esto. El asunto es que no sé qué decirte respecto de eso, es un tema complicado, pero yo te diría que hay diferencias que son esenciales. O sea, acá hay un juicio político, no es un juicio por corrupción o por presunta corrupción. Recuerden que a Lula lo acusaban de corrupciones, bueno, que no tenían ni ton ni son, como se demostró después, por lo cual todos los juicios que le hicieron fueron debidamente anulados, ¿no? La diferencia con Lula también es que Lula fue juzgado en primera instancia, o sea, por la justicia de primera instancia, mientras que ahora es juzgado por la Corte Suprema. Además, no solo juzgado él, hay un conjunto de personas, militares especialmente, que están siendo juzgados en simultáneo, que fueron condenados en simultáneo, 3 de ellos generales y un almirante, que fueron parte del grupo que intentó dar el golpe de Estado, ¿no? Entonces, es más, digamos, esto es más abarcador en ese sentido, porque también es una respuesta política a un juicio político. Tiene poco que ver con lo de Cristina. A Cristina la acusan, vaya a saber de que realmente no lo tengo claro, pero no es un tema político. Digo, no lo tengo claro porque no estoy en la Argentina, pero no es un tema que tenga que ver con la ruptura institucional, con el golpe de Estado, con la formación de una banda para operar un golpe de Estado. Hasta ahora, en ese punto, creo que este es el primer expresidente al que se lo enjuicia en esa dirección. Y les quiero agregar algo más al respecto. Ustedes recuerdan que en la Argentina existió el Nunca Más, o sea, la investigación de todos los delitos de desaparición de personas, etcétera, etcétera, y el juicio a los culpables y la prisión a los culpables. Bien, en Brasil se intentó hacer eso porque la dictadura brasileña fue tan cruel y monstruosa como la Argentina, pero nunca se pudo hacer nada. Y esta es la primera vez que se juzga 3 generales, además no cualquier general, son personas que tuvieron su importancia en su momento, 3 generales y un almirante, además de un coronel, ¿no? Creo que esto marca una diferencia inclusive para Brasil también. Eleonora, muchísimas gracias por su análisis. Le mandamos un abrazo desde México. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y llegamos al final del programa. Recuerden suscribirse al canal La Base América Latina. Ya superamos finalmente los 500.000 suscriptores, casi digo 500 millones. Vamos a por esos 500 millones también. También pueden apoyar nuestro trabajo haciéndose socias y socios de Canal Red, escaneando el QR que ven en pantalla. Y si se han perdido nuestra lista de reproducción en Spotify, aquí tienen otro código QR que les lleva directamente a ella. Y mañana no nos vemos aquí, nos vemos el miércoles. Mañana celebramos junto con todo México el Día de la Independencia, así que coman mucho pozole. Yo también lo voy a aprovechar ese día para comerlo. Y bueno, felicidades y nos vemos el miércoles.